En esta presentación se pretende aprovechar las ventajas y las características del método de la cuarta derivada, así como también conocer sus desventajas para el caso de una viga simplemente apoyada en los extremos con una carga distribuida en parte de su longitud. Les habla el profesor Óscar González del Departamento de Mecánica de la Universidad Simón Bolívar. Se desea obtener la expresión genérica de la deflexión en cualquier punto de una viga de longitud L, doblemente apoyada en sus extremos, con una carga distribuida en el tramo CD de la figura, utilizando el método de cuarta derivada para tratar de aprovechar las ventajas que da el método y también conocer sus debilidades. Es una viga con valores constantes del módulo de elasticidad E y del momento seccional de inercia I, con la idea de facilitar los cálculos y hacerlo lo más parecido a los casos reales de vigas estructurales o de elementos prismáticos. El diagrama de cuerpo libre arrojaría las dos reacciones que se producen en los apoyos A y B. Son diferentes debido a que no está garantizada una condición de simetría porque aparecen las distancias que separan a los puntos A y C, C y D y B, que no son iguales necesariamente. Por lo tanto, las reacciones en los apoyos tampoco necesariamente son iguales, serían iguales solamente en el caso de que el tramo CD estuviese equidistante del punto A y del punto B. Entonces habría que hacer sumatoria de fuerzas verticales y después sumatoria de momentos respecto al punto A o respecto al punto B para poder determinar los valores de R sub A y R sub B. Eso se le deja al estudiante para que lo resuelva de acuerdo con los cursos anteriores de mecánica racional. La expresión del método de cuarta derivada es la que aparece en el recuadro amarillo. Sería E por I por la derivada cuarta de la deflexión con respecto a X es igual a menos la carga distribuida en función de X. ¿Cuál sería esa expresión de la carga distribuida en función de X? Bueno, para cada tramo vamos a tener una expresión de ese valor de la carga distribuida, porque los tres tramos que están ahí son diferentes en cuanto a las cargas que están actuando, en cuanto a sus características dimensionales también. En el tramo AC, el planteamiento de la expresión del método de cuarta derivada quedaría tal como aparece reseñado en este recuadro. Sería E por I por la derivada cuarta de la deflexión con respecto a X igual a 0. Al integrar por primera vez aparece una constante de integración C sub 1. Al integrar por segunda vez aparece C sub 1 por X más la constante C sub 2. Al integrar por tercera vez aparece la constante C sub 3. Y al integrar por cuarta vez, para obtener la expresión de la deflexión en ese tramo, obtenemos la constante de integración C sub 4. En el tramo CD, donde tenemos esa carga distribuida cuya magnitud es W sub 0, vamos a tener la expresión del método de la cuarta derivada. Al integrar por primera vez nos va a quedar menos W sub 0 por X más C sub 5, otra constante de integración. Al integrar por segunda vez vamos a tener E por I por la derivada segunda del desplazamiento o de la deflexión en función de X y va a aparecer también entonces la constante de integración C sub 6. Al integrar por tercera vez en este tramo aparece la constante de integración C sub 7 y al integrar por cuarta vez en este tramo aparece la constante de integración C sub 8. Si hacemos lo mismo para el tramo DB, que es muy parecido al tramo AC en cuanto a que no hay una carga distribuida, sino que es igual a 0, entonces para ese tramo la expresión del método de cuarta derivada sería igual que para el tramo AC. Al integrar por primera vez aparece la constante C sub 9, al integrar por segunda vez aparece la constante C sub 10, al integrar por tercera vez aparece la constante C sub 11 y al integrar por cuarta vez aparece la constante C sub 12. Entonces nos interesa para poder resolver la determinación, el cálculo de esas constantes de integración, vamos a requerir 12 condiciones de contorno para resolver el sistema de ecuaciones que nos quedaría planteado en función de la aplicación del método de la cuarta derivada en cada uno de esos tramos.
Las condiciones de contorno que son específicas para el tramo AC serían las que ofrece, por ejemplo, el vínculo, el apoyo en el punto A. Entonces, para x igual 0, esa deflexión en el punto A sería igual a 0. Para x igual 0 también la fuerza cortante sería igual a R sub A. Para x igual 0 el diagrama de momentos cierra en los extremos, por lo tanto el momento en 0 es igual a 0. En el caso del tramo dB vamos a tener que para x igual L de la deflexión es igual a 0 por el punto de apoyo en B. Para x igual L la carga cortante sería la reacción en el punto B. Para x igual L el momento en L sería igual a 0. Y vamos a tener unas condiciones que vinculan a los tramos entre sí. Por ejemplo, la fuerza cortante en el punto X igual a A, donde comienza la fuerza distribuida, la carga distribuida, va a ser igual tanto para el tramo AC como para el tramo CD. Es decir, cuando el tramo AC se está aproximando a la coordenada X igual a, el valor de la fuerza cortante va a ser igual al que tiene esa misma fuerza cortante en el tramo CD cuando nos aproximamos al punto C por la derecha, cuando X es igual a A. Entonces, en ese caso, las fuerzas cortantes son iguales. Eso es una condición que vincula a los dos tramos, a las expresiones de la fuerza cortante en los dos tramos. Otra característica que se puede observar que vincula a esos dos tramos es que el momento en ese punto A va a ser igual al momento en el punto A también, pero del tramo CD. Entonces, esa es una condición que vincula los momentos en los dos tramos. Para esto sería bueno siempre verificarlo con el diagrama de momentos que no aparece en esta lámina. Tanto el diagrama de fuerza cortante como el diagrama de momento flector aportarían la evidencia gráfica de que los valores de los momentos en estos puntos son iguales, bien sea que uno se aproxime por la izquierda o bien sea que uno se aproxime por la derecha. También podemos decir que la pendiente de la curva elástica en el punto C es la misma si uno se aproxima por la izquierda en el tramo AC o si uno se aproxima al punto C por la derecha en el tramo CD. Como la curva elástica mantiene una continuidad debido justamente a esa deformación elástica, entonces la pendiente de esa curva elástica es la misma en cada punto, bien sea que uno se aproxime por la derecha o bien sea que uno se aproxime por la izquierda. Eso es válido en realidad para cualquier punto de la viga, porque no existe un quiebre de ese valor de la pendiente, un quiebre brusco del valor de la pendiente. Entonces es una expresión que se puede plantear y que también representa una condición de contorno que se deriva de la relación o de la vinculación entre esos dos tramos, en este caso AC y CD. Lo mismo se puede hacer para el caso de la relación que existe entre los tramos CD y DB. Por ejemplo, la fuerza cortante en el punto D, bien sea que uno se aproxime por la izquierda o bien sea que uno se aproxime por la derecha, en la viga van a ser iguales esos valores de la carga cortante. Sí, podemos decir algo parecido también para el caso de los momentos flectores. El momento flector en el punto D será igual bien sea que uno se aproxime por la izquierda o bien sea que uno se aproxime por la derecha. Esto se debe al hecho de que no existe un momento concentrado en este punto, como tampoco en el punto C, que represente una discontinuidad en el diagrama de momentos, en el valor del momento en ese punto. Y lo mismo se puede decir para el caso de la pendiente de la curva elástica. La pendiente de la curva elástica va a ser igual en el punto D, bien sea que uno se aproxime por la izquierda o bien sea que uno se aproxime por la derecha. Entonces, en este caso tenemos 12 condiciones de contorno. Tenemos 3 que dependen del tramo AC, tenemos otras 3 que dependen de la vinculación entre el tramo AC y el tramo CD, tenemos 3 que dependen exclusivamente del tramo DB y tenemos otras 3 que dependen de la relación que existe entre el tramo CD y el tramo DB. Entonces, una vez que se tienen planteadas
estas condiciones de contorno, se puede resolver el sistema de ecuaciones para obtener las constantes de integración que permiten obtener a su vez la expresión de la curva elástica, de la deflexión de la curva elástica, de la pendiente de la curva elástica y también las expresiones de las cargas cortantes y de los momentos flectores que serían válidos para cada uno de los tramos, o sea, es decir, cada una de las expresiones que se obtengan va a tener validez en el tramo en el cual se obtienen dichas expresiones, producto de sus respectivas constantes de integración. De esta forma, se puede ver que la utilización del método de la cuarta derivada resulta en una expresión sencilla de las ecuaciones que hay que resolver o cuyas constantes de integración hay que resolver. Eso sucede en cada uno de los tramos, pero tiene la desventaja de que entonces se presentan sistemas de ecuaciones de un número elevado de incógnitas, que en este caso son las constantes de integración, y que probablemente requiera un trabajo adicional si se hace analíticamente o el apoyo computacional si se hace utilizando alguna herramienta para resolver sistemas de ecuaciones. De esta forma concluimos esta presentación que sirve para visualizar el potencial del método de la cuarta derivada, aunque no se ha resuelto el caso en su totalidad con las expresiones que se pueden determinar a partir del método de la cuarta derivada.